Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de la lectura y comentarios del libro de Un curso de milagros. Habíamos quedado en el punto número 3, se llama la percepción inocente. Se divide en varios puntos. El punto número 3.1 se titula Expiación sin sacrificio. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que su hijo sufriese. Esto ha llevado a muchas personas a vivir atemorizadas de Dios. Dios no cree en el castigo, su mente no cree de esa manera. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Debe ser misericordioso, al igual como nuestro Padre es en el cielo. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar. Y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece. La expiación y no el sacrificio es la única ofrenda para Dios. Continuamos con el punto número 3.2, la cual se titula Los milagros y la percepción verdadera. Acá este punto nos recuerda que la falta de confianza niega el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente que Él creó a semejanza de la suya propia para crear falsamente. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y la de los demás simultáneamente, puesto que las ves tal como son. Le ofreces tu aceptación de su verdad para que ellas puedan aceptarla en sí mismo. Esta es la curación que el milagro produce. El siguiente punto se llama percepción y conocimiento. Saber es tener certeza. La incertidumbre significa que no sabes. El conocimiento es poder, porque goza de certeza, y la certeza es fuerza. La percepción es temporal, es susceptible de producir miedo o amor. Las percepciones falsas producen miedo y las percepciones verdaderas fomentan el amor. La verdadera percepción es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad. Todas tus dificultades proceden del hecho que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Reconocer significa conocer de nuevo. Cuando dejas de hacer preguntas, es que ya has alcanzado el conocimiento. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es, y esto te permite conocerlo. Hasta que primero no lo percibas tal como es, no lo podrás conocer. Si atacas el error que ves en otros, te harás daño a ti mismo.
El siguiente punto se titula El error y el ego. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que ahora tienes están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo vas a usarla y por consiguiente el conocimiento queda velado para ti y todavía percibes sin amor. El ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser en vez de como realmente eres, ya que eso es lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. El ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que éstas entrañan conocimiento. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Date cuenta que no te creaste a ti mismo y tampoco habrías podido hacerlo. Por eso tienes que optar por subsanar la separación. No se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta. La mentalidad recta está vinculada a la percepción verdadera. El término de mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada y se refiere al estado mental que induce a una percepción fidedigna. Es un estado de mentalidad milagrosa, porque sana la percepción errónea, lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. Al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente al Espíritu y su verdadero propósito. Una percepción sana induce a una elección sana. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Significa que todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Las mentes sanas pueden hacer esto ahora y al hacerlo hallarán descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz y esa es tu única realidad. Punto número 5, más allá de la percepción. Acá el autor nos quiere compartir sobre la oración. Él piensa que la oración es una forma de pedir algo y que la oración es el vehículo de los milagros. Pero que la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración pierde su sentido usual. Quiere decir que la oración por medio del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Mientras continúe habiendo percepción, la oración será necesaria. Continuamos con el punto número 6, en la cual se titula Los juicios y el problema de la autoridad. Más allá de la percepción, no hay juicios cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido. Dios ofrece misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia,
porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. El problema de la autoridad en la realidad es una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. La paz es el patrimonio natural del espíritu, y que tu voluntad sea siempre, antes que nada, alcanzar el reino de los cielos, y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Continuemos con el punto número 7, la cual se titula Crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Acá la autora se refiere a que habla y comenta que el diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras, sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y estos están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Seguimos con el punto número 4, la cual se titula Las ilusiones del ego. Acá se realiza una pequeña introducción sobre este punto, el cual habla de la Biblia. Dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje y tampoco retrasarte a ti. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración. Es lo opuesto a la fatiga. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego. Si hablas desde el espíritu, son palabras inspiradas, porque reflejan conocimiento. No te embarques en viajes inútiles, pues no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede, ni está dispuesto a apartarse de sus cimientos. No cometas el error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Hablemos sobre la enseñanza y el aprendizaje correctos. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarla. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña y también debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Aprender y enseñar son los mayores recursos que dispones ahora, porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Si estás dispuesto a renunciar el papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. El objetivo será siempre eximirte de la necesidad de un maestro. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado, en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. El ego tiene miedo del gozo del espíritu, porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación. Dios es incapaz de crear lo
perecedero, como el ego, de fabricar lo eterno. Recuerda, en este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque Jesús ha vencido al mundo, y por eso es por lo que debes estar animado y sanar a la mente. Continuemos con el siguiente punto, que se titula El ego y la falsa autonomía. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios, porque socavar el sistema de pensamiento del ego se percibe como un proceso doloroso por instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas lo que más daño te haría. Para el ego, das para obtener. Cree que de alguna forma vas a obtener algo mejor. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. Continuamos con el punto siguiente que se titula Amor sin conflicto. Acá voy a leer unos mensajes que Jesús te dice y comienza así. Tú eres el reino de los cielos. A ti te creó el Creador. ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación. Necesitas ayuda, guía y necesitas ser guiado para separar lo falso de lo verdadero, para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de fuerzas conjuntas. El ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en la separación. El espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. ¿Cómo iba a poder imporar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? El amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. El amor aflorará en cualquier mente que de verdad lo desee. Y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte. En esto eres tan libre como Dios. Pidámosle al Padre, en nombre de Jesús, que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por Él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuestas. No debes anteponer otros dioses a Él, porque no hay otros dioses. Conservas miles de retazos de temor que le impiden la entrada al Santísimo. La luz no puede filtrarse a través de los muros que levantaste para obstruir su paso, y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Nadie puede ver a través de un muro, pero Jesús puede transponerlo. Mantente alerta con los retazos de miedo que aún conservas en tu mente, o de lo contrario, no podrás pedirme que lo transponga. Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho. Nunca te abandonaré tal como Dios tampoco te abandonará. Pero tengo que esperar
mientras tú continúas eligiendo abandonarte a ti mismo. Debido a que espero con amor y no con impaciencia, es indudable que me pedirás con sinceridad que lo transponga. Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca. Examina determinadamente qué es lo que estás pidiendo. Sé muy honesto, pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Prepara tu mente a fin que el Santísimo pueda entrar en ella. Nos prepararemos para ello juntos, pues una vez que Él haya llegado, estarás listo para ayudarme a preparar otras mentes a que estén listos para Él. Dios te ha dado todo. El Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo, a menos que la idea de obtener, que implica carencia, ha sido previamente aceptada. Seguimos con el siguiente punto, la cual se titula "Esto no tiene por qué ser así". Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Pero si escuchas la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. Donde buscas para encontrarte a ti mismo, depende de ti. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, esto es así porque no te sientes contento y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente lo que has pensado que Dios no habría pensado y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Tu mente y la de Dios son una. Contémplate a ti mismo y a tu hermano como creaciones de un Padre glorioso. Cuando te sientas triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides, y decide entonces de otra manera. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Puedes estar alerta contra los dictados del ego. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ha violado las leyes de Dios. Los pecados del ego, déjamelos a mí. Ese es el propósito de la expiación. Solo el ego puede experimentar culpabilidad. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficiente alerta contra las exigencias del ego como para poder librarte de ellas. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas a dejar que tu mente divague. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos ni me pueden ayudar a mí. Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado. ¿Te has detenido a pensar en las oportunidades que has tenido de regocijarte y cuántas has dejado pasar? El poder de un hijo de Dios es ilimitado. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego. El segundo advenimiento de Cristo significa el dominio del ego y la curación de la mente. Continuamos con el título que se llama La ilusión del ego-cuerpo. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo
es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Te debes hacer la siguiente pregunta. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Y acá habla sobre lo eterno, que solo lo eterno puede proceder de Dios. El siguiente punto se titula Las recompensas de Dios. Acá Jesús y Dios te invitan a que pongas tu confianza en ellos, que esta confianza irá a aumentar poco a poco a medida que lo busques más y más a Dios y a Jesús. Busques sus consejos en vez de escuchar a tu ego. Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta elección le brinda paz y alegría, mientras que otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor. Las recompensas de Dios se reconocen inmediatamente como eternas. Asocia la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. La salvación es una empresa de colaboración. Dios acudirá a ti solo en la medida en que se lo ofrezcas a tus hermanos. Aprende primero de ellos y estarás listo para oír a Dios. Hablemos un poco ahora sobre el siguiente punto que se llama creación y comunicación, la cual hice un pequeño resumen. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que le define su existencia es la separación. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación. El espíritu, en cambio, reacciona a todo lo que sabe que es verdadero. Él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría y estar dispuesto a compartirla. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes Él dirige. Él te dirigirá allí donde puedas verdaderamente ser servicial y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. Hemos terminado la segunda parte de este libro, Un curso de milagros, donde hablamos sobre el ego, su función, su definición, su significado. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos pronto en la tercera parte de este libro, el cual se titula Un curso de milagros.